Este verano está siendo el boom de los ventiladores de techo con aspas retráctiles y transparentes, y es que estéticamente son muy parecidos a lo que es una lámpara convencional y a la vez son muy silenciosos, con lo cual colocados en un dormitorio nos van a permitir dormir cómodamente. De hecho, ya he probado aquí en el canal anteriormente algunos de ellos, y en este caso es el turno de un ventilador de techo de la marca Fimei, un ventilador de techo que tiene algunas cositas curiosas, digámoslo así, y un ventilador de techo del cual en este vídeo vengo a contaros todos sus detalles, cómo se instala, etcétera. Así que nada, si queréis saber cómo es este ventilador de techo Fimei, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing, en este vídeo lo que voy a hacer es empezar por el final. Es decir, primero os voy a contar cuáles son sus principales especificaciones técnicas, funcionalidades, etcétera. Y después, en la última parte del vídeo, os voy a comentar cómo realizar la instalación en el techo de vuestra casa. Lo que más destaca son sus aspas retráctiles, que además son transparentes y que así se hacen totalmente invisibles aunque estén funcionando, con lo que parece que es una lámpara en lugar de un ventilador. ¿Y qué queréis que os diga? Estéticamente queda bien en el lugar donde lo coloquemos. Dormitorio, cocina, salón, estudio, etcétera. Lo tenemos disponible en dos colores, negro y níquel. Yo lo he elegido en negro porque los colores del dormitorio son oscuros y queda mejor. Tiene unas dimensiones de 107 centímetros de diámetro cuando las aspas están funcionando y de 50 centímetros cuando están paradas, es decir, en modo lámpara. Con respecto a la altura del ventilador desde el techo a su base, es variable según el tubo extensor que coloquemos. Tenemos dos tubos, o 14 centímetros o 20 centímetros. Y ya dependiendo del tubo que coloquemos, como digo, tendríamos unas dimensiones de 40 centímetros con el más corto y 46 con el tubo más largo. En función de cómo sean nuestros techos de alto, usaremos un tubo u otro. Eso os lo mostraré más adelante en el vídeo cuando hagamos la instalación del ventilador. Es muy silencioso, oscilando entre los 20 y 40 decibelios en función de la velocidad a la que lo tengamos funcionando. Para que os hagáis una idea, un grupo de personas hablando en voz baja hacen ya un ruido de 60 decibelios. Respecto a la iluminación, tenemos tres temperaturas de color fijas, es decir, se pueden elegir pero no se pueden regular. Estas son un color cálido de 3000 grados Kelvin, un color templado de 4500 grados Kelvin y un color frío de 6500 grados Kelvin. Se ve muy bien, es una luz muy potente, pero me hubiera gustado que se pudiera regular también con el mando a distancia como otros que he probado aquí en el canal, sobre todo el tema del brillo, que en este caso el mando no permite su regulación. Se puede controlar de tres formas distintas. Por un lado, usando el típico interruptor de pared que teníamos en la lámpara del techo anterior, se comporta como una lámpara estándar, ideal para el invierno. Lo malo de esto es que si apagas del interruptor de la pared no podremos controlarlo de otra manera y no guarda el estado anterior ni del ventilador ni de la luz. También lo podemos controlar con la aplicación del móvil, la cual sinceramente deja mucho que desear en lo que a interfaz de usuario y usabilidad se refiere, así como el complejo emparejamiento con el ventilador. Por último, también lo podemos controlar con el mando a distancia que viene incluido. Desde dicho mando podremos apagar y encender tanto luz como ventilador. Podemos elegir la velocidad de giro entre 1 y 6 velocidades que tiene, apagar y encender el Bluetooth para conectarlo con la aplicación, ponerlo en modo reversible para el invierno de forma que suba el calor hacia arriba girando al revés, y también programar temporizadores de apagado de 1, 2 y 4 horas con los botones físicos que incorpora dicho mando a distancia. Dispone de un altavoz Bluetooth integrado que se sitúa justo en el centro de la mampara y que nos va a permitir enviar directamente el audio desde nuestras aplicaciones de música favoritas como Spotify. Es algo que es curioso, pero que sinceramente no lo veo funcional dada la baja calidad de sonido que saca este altavoz, tanto en volumen como por ejemplo en grave. La pena es que me hubiera gustado que fuera compatible con Alexa, pero no lo es, y esto es un punto negativo para los que somos amantes de la domótica. Veamos ahora cómo realizar la instalación de techo de este ventilador Fimei, en este caso en un dormitorio de la casa de Siles, de mi pueblo. Esta es la lámpara que tenía colocada en el techo del dormitorio y que he quitado para colocar el ventilador Fimei en su lugar.
el techo es de escayola y no he tenido problema con la instalación. Este es el soporte que vamos a colocar en el techo y en el que irá fijado el ventilador. Es un soporte metálico y con almohadillas de espuma en el lado que pega al techo para evitar las vibraciones. Este es el tubo extensor corto que os comentaba y que viene por defecto para instalar, y también tenemos este que es más largo, que en mi caso no lo voy a usar porque mi techo es bajito. Y aquí tenemos el embellecedor que va colocado en el techo y que servirá para que los cables y el transformador de corriente no se vean y quede todo bien disimulado. Pasaremos los cables por el interior del tubo extensor e introduciremos el pasador de seguridad por el agujero, y después colocaremos el clip y apretamos los tornillos que fijan el tubo a la lámpara. Colocaremos el soporte metálico en el techo abriendo 4 agujeros con un taladro e introduciendo los tacos correspondientes. Podemos usar los que vienen en el kit, o si tenemos alguno de más calidad pues mejor. Acto seguido atornillaremos el soporte al techo. Fijamos el transformador de corriente a la ficha de empalme del soporte con los cables fase y neutro usando un destornillador plano. Colgamos el ventilador introduciendo el soporte del tubo en el soporte del techo. Realizamos las conexiones correspondientes en el transformador de la iluminación y motor del ventilador e introducimos dicho transformador por el hueco de soporte del techo. Colocamos el embellecedor del techo de forma que todo quede dentro de él, cable y transformador, asegurándonos que el cable de infrarrojos quede por fuera, como estáis viendo, porque si no, no nos funcionará el mando a distancia. Hecho esto, apretaremos los 2 tornillos que fijan el embellecedor al soporte del techo. Fijaremos el altavoz al plafón de plástico usando los 4 tornillos con tuerca que vienen en el kit, tal y como veis en el vídeo. Colocaremos los LED de la lámpara que van pegados al cuerpo de la misma mediante imanes, no van atornillados. Esto, por si se estropean, podemos sustituirlos por otros en el futuro, y es un detalle que me ha gustado. Conectaremos el transformador de corriente al altavoz, que también se hace mediante imanes. Después colocamos el plafón en la lámpara girando un cuarto de vuelta y ya tenemos el ventilador listo para su funcionamiento. Para sincronizar el ventilador con la aplicación del teléfono móvil, primero encendemos el Bluetooth con el mando a distancia. Después apagamos el ventilador desde, muy importante, el interruptor de la pared, para que se quede así sin corriente. Hecho esto, nos vamos a la aplicación del teléfono móvil. Pulsamos sobre el botón más de la parte inferior, escribimos el nombre del ventilador que queramos, en mi caso ventilador, esto es así por si tenemos varios en casa, y pulsamos el botón confirmar. Elegimos el ventilador desde el menú de la parte inferior y después pulsamos y mantenemos pulsado el botón Pair Code a la vez que encendemos el ventilador desde el interruptor de la pared. Comprobaremos si funciona tanto la luz como la velocidad del mismo mediante los botones de la aplicación. Podremos realizar los mismos ajustes que con el mando a distancia, salvo que en este caso también podemos regular el brillo de la luz del ventilador, cosa que sí que me ha gustado. Bueno, ¿qué me ha parecido este ventilador? La verdad es que un producto del cual yo tenía bastantes esperanzas por el tema del altavoz, aplicación y tal, me he quedado un poco con un sabor agridulce porque estas dos cosas la verdad es que no tienen excesiva calidad, pero bueno, para un uso puntual en un momento dado pueden ser 2 características a tener en cuenta que nos pueden ayudar, por ejemplo, a escuchar la radio cuando nos levantamos por la mañana o hacer una regulación de los ajustes más finos con la aplicación que con el mando a distancia. Os voy a dejar mucha más información en las notas del vídeo y enlaces de compra por si queréis hacerlos de uno, pero por supuesto si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis, me lo podéis escribir en los comentarios de este vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando hay un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.